Aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Hoy el Señor nos trae palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza. Por eso cada día, no importa cómo nosotros vengamos a este lugar o cómo encontramos este lugar, sino que lo importante es que podamos obtener la enseñanza que Dios tiene para con nuestras vidas. Y esto es parte de la fe y parte de la esperanza en la que tenemos en el Señor, en la que tenemos hacia su Espíritu, hacia su palabra, hacia sus enseñanzas, y poder venir preparado. La palabra de Dios dice que nosotros debemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Y uno puede decir tal vez de que no tiene tiempo, pastor, nos vinimos después del trabajo, volando a la reunión. Y está bien, pero uno debe ir predisponiendo su corazón y su mente para que el Señor pueda hablarnos y podamos tomar el mensaje que el Señor nos quiere dar. Amén. Mensaje que hoy está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El Señor siempre nos habla y nos predica y nos habla de poder buscarle a Él. Por eso el Señor siempre nos dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Y el Señor nos habla en el cual Él nos dice que es nuestro ayudador, que Él es nuestro hermano, que Él es nuestro Padre. Y hoy aún la palabra de Dios dice que abogado tenemos delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, y el Señor siempre está allí, tratando de ayudarnos y darnos consejo. Amén. Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. La palabra dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas veces nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero el Señor lo que dice es, lo que hablaba el apóstol Pablo y lo que le había enseñado el Señor, era que, claro, ¿por qué él creía y por qué decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él sabía vivir en la abundancia y sabía vivir en la escasez. Y el Señor nos habla y dice que él fue enseñado para todo, para vivir en la abundancia y para vivir en la escasez. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que la solución de nuestros problemas es tener dinero. Y la solución de los problemas no es tener dinero. Tal vez uno dirá: bueno, pero yo tengo deudas y si tuviera dinero las cancelaría. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasaría? Luego nuevamente tendrías deudas. Nuevamente no te alcanzaría el dinero. Y hablar de vivir en la abundancia y vivir en la escasez, si bien puede hablarse de recursos materiales, por vivir en la abundancia, por vivir en la escasez, por tener hambre o por estar saciado, como dice el apóstol Pablo, tiene que ver con una cuestión de recursos. Lo que el apóstol Pablo va mucho más allá, es el estar enseñado, el estar educado, el estar procesado, por así decirlo, en vivir en la abundancia y en la escasez. Y esto es una actitud del corazón, una enseñanza en el corazón y en la mente. Por eso él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él en la abundancia o en la escasez aprendió a ver a Jesús. Amén. Esa es la diferencia en poder ver al Señor, en poder entender
los tiempos de Dios. ¿Y por qué decir entender los tiempos de Dios? ¿Alguien podrá entender los tiempos de Dios? ¿Cómo yo puedo entender, por ejemplo, un tiempo de Dios, por así decirlo? Uno puede entender un tiempo de Dios, no claramente lo que está sucediendo, sino que yo puedo entender de que Dios tiene el dominio y control de mi vida y de la situación. Entonces, por más que hoy yo tenga escasez, tenga abundancia, hoy esté pasando un momento difícil, hoy esté pasando un momento complicado, o hoy la esté pasando muy bien, sé que Dios tiene dominio y control de mi vida y que Él está bajo control. Entonces, al aprender de que Dios tiene control de mi vida, yo aprendo a comprender que cuando vienen las situaciones difíciles y complejas, algo el Señor me está enseñando. Algo está sucediendo en lo cual yo tengo que actuar o tengo que aprender o tengo que afirmarme o dar otro paso, o el Señor me quiere hacer crecer. Pero aquel que no tiene la mirada en Cristo pasa una situación difícil y reniega de ella. Entonces es como que reprobamos el tiempo que el Señor nos quiere hacer vivir. El apóstol Pablo aprendió a decir: yo sé vivir en la escasez y en la abundancia, a tener hambre y a estar saciado. Pero ¿cuál fue lo más importante que aprendió? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí nosotros debemos llegar, porque el fin del negocio es Jesús. Es la vida eterna, es encontrarnos con el Señor, es poder conocer al Señor y no seguir preceptos y nada más. Los preceptos, ¿para qué están? ¿Para qué puede haber una ley? ¿Para qué puede haber una escritura? ¿Para qué puede estar el libro? ¿Para qué está la Biblia? ¿Para qué el hombre predica la palabra de Dios? Para que la gente se pueda encontrar con Jesús. Ese es el punto. No que el hombre escuche y solamente siga preceptos de hombre, preceptos de Dios, enseñanzas de Dios explicadas por hombre, o simplemente mandamiento como está escrito en la palabra, sino para que nos encontremos con Dios. Y para encontrarnos con Dios debemos buscarlo, porque todo aquel que busca halla. Y para buscar al Señor, y me voy a empezar a andar y a recorrer un camino, el cual yo no conozco, un camino en el cual dice el Señor que está marcado, pero yo tengo que transitar y no volverme atrás, tengo que seguir adelante, porque en ese camino está la bendición, está lo que yo busco, está el aprendizaje, está el cambio, pero debo seguir transitando, porque no es de un día para el otro que estas cosas se dan. Y no debo desmayar para poder tener la enseñanza completa. A veces la gente cree que venir a Jesús es que esté todo bien y todo perfecto, y no es así. Si no, seríamos personas indolentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y porque todas las cosas nos van bien. Entonces seríamos personas indolentes delante de Dios, delante de la vida, delante de las personas que hoy nos conocen. No tendríamos misericordia. Porque la persona que no ha pasado hambre tal vez no puede dimensionar o no puede tal vez ver la necesidad. Aquel que ha pasado escasez tal vez no puede dimensionar a la persona que ha pasado escasez. Y en todo debemos ser enseñados, pero muchas veces queremos ser hijos de Dios, queremos aprender más de Dios o queremos las bendiciones de Dios. Y esto es parte de la bendición de Dios. Esto es parte de la paz que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje en Cristo Jesús. Y el aprendizaje no solamente es académico, sino que es práctico. Y cuando nosotros tomamos la enseñanza académica en el libro, es buena, es muy linda. La palabra en la boca, dice la Escritura, que es dulce, mas cuando lo empezamos a digerir, es amarga como el ajenjo, dice la palabra. Amén. Mientras que está en la boca es dulce, pero cuando empezamos a digerir, cuando empezamos a tomar la palabra, a entender, a vivirla, y es amarga. ¿Y por qué es amarga? ¿Porque es sufrida? No, porque va en contra de los sentimientos, porque va en contra de los pensamientos del hombre, porque va aún contracultura a este mundo. Y yo debo aprender, y debo aprender a
a vivir conforme el Señor me habla y debo aprender las cosas que Dios me quiere hacer aprender, porque eso es lo que me traerá paz. Porque el apóstol Pablo decía, como diciendo hoy en día, y bueno, yo no tengo temor de pasar necesidad y tampoco me cambia mi vida, mi mente, mi corazón el hecho de tener abundancia, porque en todo he sido enseñado, en todo he sido aprendido. Entonces no me hace variar en mi carácter, en mi persona, no me hace variar en mi vida el hecho de tener escasez o tener necesidad. Y esa es la paz en la cual nosotros debemos caminar. Porque si nosotros no pasamos necesidad, ¿qué es lo que sucede? No pasamos necesidad por el hecho, hermano, si no pasamos necesidad, no sabemos lo que es. Y al no pasar esa necesidad, tampoco podemos comprender. Tampoco podemos salir adelante. Y si siempre tenemos abundancia, hermano, tampoco podemos comprender la contraparte de tener abundancia, que es tener escasez. Y esa enseñanza a mí me hace andar en paz, porque luego el enemigo no viene a amenazarme a que yo voy a pasar malos tiempos o no voy a tener dinero. Porque hay gente que tal vez tiene temor de perder el trabajo, hay gente que tiene miedo de pasar hambre, y tal vez no será algo divertido, pero tampoco podemos tener miedo. Hay gente que a veces se quita la vida por el hecho de perder el trabajo. Y el diablo vino a matar, hurtar y destruir, dice la palabra de Dios. Pero si yo nunca soy probado, si yo nunca voy a esos extremos, muchas veces camino indolente o camino con temor. Y en todo debo ser educado. Por eso el Señor procesa nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. O a veces el creyente inocentemente cree que va a ser prosperado nada más porque va a ser prosperado. Y tiene una enseñanza. Todo tiene que tener una enseñanza en Cristo Jesús. Lo que hagamos, el trabajo, la salud, nuestra vida, la familia, el matrimonio, todo tiene que tener una enseñanza, y todo es parte de una enseñanza en nuestras vidas para que luego podamos ayudar a otros a salir adelante, a poder comunicarle lo que es el Evangelio y lo que hemos aprendido. En este punto el apóstol Pablo, ¿qué nos dice y qué nos enseña? Por todo he sido enseñado. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Sé también lo que es tener hambre y lo que es estar saciado. Y él aprendió algo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tuvo que pasar los procesos. Con esto no te estoy diciendo que el Señor te va a hacer pasar hambre, pero el Señor también te va a enseñar a que te quites el temor de esas cosas. ¿Y cómo sale el temor? Dice la palabra de Dios que aquel que no ha sido procesado, aquel que no ha sido enseñado por el amor, aquel que no tiene una relación con Dios, no ha dejado de temer. Porque dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios es amor. Entonces, si nosotros traemos a Dios a nuestra vida, a Dios, las enseñanzas del Señor a nuestro corazón, se va el temor. Se va el temor. Por eso la palabra de Dios dice que el amor echa fuera el temor. Porque la gente teme. Pero cuando yo empiezo a poner mi confianza en Dios y empiezo a poner mi vida en Cristo Jesús, sé que Dios hace con mi vida. Y luego tendremos que terminar de comprender de que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero tener una enseñanza, de nada sirve de que pase la vida y que pase el tiempo y que no podamos aprender. ¿Por qué? Porque después tenemos que enseñarles a las generaciones que vienen
Debemos enseñarle a nuestros hijos. Aquellos que anhelan predicar el Evangelio tienen que aprender, porque si no enseñamos indolentemente y enseñamos solamente lo que leemos, pero en nuestra vida, en nuestro corazón no hay un proceso, no hay un tiempo que yo pasé con Dios. Entonces predico conforme lo que escucho, que predico conforme lo que leo y no predico conforme lo que he vivido, o lo que ha pasado, o el proceso que el Señor ha tenido en mi corazón. Con esto tampoco digo de que la vida del predicador es desgraciada, sino que entre más queremos aprender, también más es el tiempo que vamos a pasar con Dios y los procesos también. Pero son necesarios, hermano, son necesarios. Son necesarios para poder crecer. Si no, no viene una etapa nueva en Cristo Jesús. No viene una etapa nueva. Siempre estamos en el mismo lugar. Pasa el tiempo, pasan los años y siempre estamos de la misma manera y en el mismo lugar. Y llega un momento que el corazón del creyente, ¿qué pasa? Se frustra. Y eso es lo que no quiere Dios. Porque dices, yo voy a la iglesia y voy hace un año, voy hace 2, 3, 5, 10 años. Y no pasa nada. Y no es que no pase nada, es que yo no entrego nada. Porque el Señor tampoco va a hacer conmigo lo que a Él mejor le parece y ya está. Yo tengo que ir entregando mi mente, mi corazón, mi vida, ir buscando que el Señor haga algo. En algún momento como creyentes nos debemos cansar de la manera de pensar como traemos en el mundo, de la manera de sentir, de la manera de amar, de la manera de actuar, de la manera de cómo tratamos los problemas, las dificultades. Porque en algún momento tengo que reaccionar a las verdades que Dios me va hablando. Y en algún momento yo tengo que tomar algunas de esas palabras y avanzar y dar un paso sobre lo que escucho. La fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Amén. Tú puedes hablar y puedes decir que tienes fe en algo, pero si no tienes obra, la fe es muerta. Entonces yo tengo que llevar adelante lo que el Señor me dice. Tengo que tener una obra. Tengo que tener un andar. Tengo que tratar de multiplicar lo que el Señor me da. Eso es lo que tengo que hacer. Y tengo que aprender y buscar lo que el Señor me quiere enseñar. Y algunas cosas serán hermosas y algunas cosas serán lindas y otras cosas no serán tan agradables, conforme a la mirada humana que tenemos nosotros, conforme a nuestra humanidad. Pero son hermosas en Cristo Jesús porque eso nos llevará a crecer, nos llevará adelante. Y debemos educarnos porque la palabra de Dios dice que tiene que haber una enseñanza para vivir en la escasez. Yo tengo que ser enseñado. Amén. Pero para vivir en la abundancia también tengo que ser enseñado. Y muchas veces las personas que uno tal vez no tiene muchos recursos, cree que la solución de sus vidas es tener dinero, tener un mejor trabajo o tener recursos. Y la palabra de Dios nos dice que no es así. Que aunque hoy yo no tenga recursos, debo ser enseñado. Amén. Y si hoy tienes recursos y tienes muchos recursos, debes ser enseñado. El mundo hoy piensa que la solución de las cosas y de la vida y que la vida puede cambiar es que si tú puedes tener más recursos, comprarles otras cosas a tus hijos, tener una casa más grande, un auto más nuevo. Y no es la solución. Eso no va al corazón. El dinero sirve para todo, dice la palabra de Dios. Pero no es la solución de nuestras vidas. No es la solución. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere darte recursos. Y si tienes recursos, el Señor te quiere dar más. Porque es parte del testimonio. Pero tiene que haber una enseñanza. Si tienes muchos recursos, debes aprender. Si tienes pocos recursos, debes aprender. ¿Y qué
debes aprender? Y debes aprender lo que el Señor te va enseñando y el proceso en tu corazón, para que luego el fin de la enseñanza sea: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sin Cristo nada puedo hacer. Y empezar a aceptar las enseñanzas de Dios y no renegar o echarle la culpa a los demás, a las personas que están al costado, porque el Señor me quiere procesar, porque eso es falta de entendimiento. Y el Señor puede insistir una vez, y el Señor puede insistir 2 veces. Pero si yo rechazo las enseñanzas de Dios, ¿quién podrá hacer algo por mí? Y si yo sigo a Cristo, debo creer que la palabra de Dios traerá un cambio a mi vida, que las enseñanzas de Dios son reales y son buenas. Si yo puedo creer. Pero venir a la iglesia porque creo que mágicamente las cosas van a cambiar en mi vida, las cosas no son así. Sino porque crees que el Señor nos dejó todos los libros que nos dejó para que nosotros podamos leer y aprender. Para que tengamos una lectura nada más y no leamos otra cosa. Sino para que tomemos la enseñanza que hay en los libros. Ese es el punto. Para que el pueblo de Dios sea instruido. Mucha parte del pueblo cree que declarando las cosas van a venir. Y todo tiene una enseñanza. O como otros lugares que enseñan, debes pactar tanto dinero. Tampoco, hermano, eso no. El Señor tiene un pacto con nuestro corazón, no con nuestro dinero, no con nuestros recursos, con nuestro corazón, con nuestra vida, con el trabajo que debemos llevar en Cristo Jesús, con el testimonio que debemos dar. Ese es el punto. Y tiene que dejar de ser yo para empezar a fijarnos y decir Él. Y dejar de venir a una reunión para buscar lo mío y empezar a buscar lo de Él. ¿Y por qué? No importa lo mío, pastor. Sí importa. Claro que importa. Pero si tú buscas las añadiduras, no encontrarás al Señor. Ese es el problema. Tú puedes buscar el trabajo, puedes buscar la solución a un problema, puedes buscar de que el Señor te dé paz, tranquilidad. Hay gente que dice: no, yo voy a la iglesia para que pueda dormir bien, porque desde que voy a la iglesia duermo bien. Está bien. Gloria a Dios. Algunos buscando una sanidad. Pero el fin de todo es que nos encontremos con Dios y que podamos aprender del Señor. Porque la escasez que hoy tienes tú, si tú buscas al Señor, lo demás será añadido. Y tú darás testimonio de cómo se encuentra y cómo se termina la escasez. Si hoy tú estás enfermo, debes encontrarte con Jesús. ¿Por qué? Porque luego darás testimonio y dirás que el Señor te sanó. Porque muchas veces la gente viene a la iglesia y después no termina entendiendo a ver si lo sanaron los remedios o lo sanó el Señor. Pero yo cuando me encuentro con el Señor, sé, y con esto no estoy diciendo que la medicina sea mala o que dejes de tomar tu medicina, sino que tengas la certeza que quien hizo la obra es aquel con quien te encontraste y con el que en ese tiempo de aflicción y de problemas tú le entregaste el corazón. Y te debes decidir. Y vuelvo a repetir, no es que dejes de tomar la medicina, sino que tomes una actitud en tu corazón de buscar a Dios y decirle: Señor, yo no dejo de tomar la medicina, pero si yo me sano, quiero que seas tú, que me lo muestres, que lo hagas de una manera diferente. Pero tengo que tener un negocio, salvando distancia, tengo que tener un negocio con el Señor. Si yo quiero recursos, tengo que tener un negocio con el Señor.
Y es ser sensible a la palabra de Dios para que Dios me pueda guiar. Para que lo que yo gane en Cristo Jesús perdure en mi vida. Que yo lo pueda seguir teniendo. Que no lo pierda. Ese es el punto. Y esa es la sabiduría. Porque el Señor te puede sanar, pero luego te puedes volver a enfermar. ¿Por qué? Y por falta de sabiduría de parte de Dios. O porque no te terminas de entregar tu vida, tu corazón a Dios. Y siempre vives renegando con las cosas de Dios. Y quiero decirte algo, hermano. El único que tendrá misericordia de tu vida y el único que te puede dar algo es Jesús. Eso es lo que tú tienes que aprender. Y tienes que aprender que si hoy tienes fuerzas para trabajar, si hoy tienes recursos, si hoy puedes seguir adelante, si hoy puedes ver tu familia, es gracias a Dios. Entonces creo que tenemos que empezar a buscar al Señor y saber de que si hay cosas hermosas en esta vida, si hay más por hacer, debemos buscar ese ayudador que es Dios. Yo hablaba con un varón y le decía, bueno, a ver, cuéntame tu sueño. Y este varón me decía, tú sabes que yo estudié música hasta nivel terciario. Él viajó a Buenos Aires y siguió estudiando música allí. Y a mí me gusta enseñar música y me gustaría vivir de ello. Y también me gusta tocar y tengo proyectos y también me gustaría vivir de ello o poder hacerlo. Y le digo, ¿y hace cuántos años yo te conozco que estás luchando por lo mismo y no has llegado al mismo lugar? ¿Has estado siempre en el mismo lugar? Y le digo, es más, hoy estás peor que antes. Porque tienes buenas intenciones en tu corazón y porque amas lo que haces, pero no tienes una guía. Porque el caminar que tú tienes no te lleva a donde quieres llegar. Y esa es la confusión que hay en el ser humano, en su corazón, en su mente. De que caminando como mejor le parece, cree que va a llegar al final de las cosas que quiere, que desea. Y el Señor dice, yo concedo las peticiones de tu corazón. Pero debes escucharme porque yo conozco el camino. Por no decirte que yo soy el camino, dice el Señor. Entonces tenemos buenas intenciones, queremos cosas hermosas y el Señor quiere que nosotros podamos lograrlas, pero sin conocer el camino, insistimos en poder lograrlo. Ahora, ¿por qué no escuchamos a Dios? Porque somos como niños que queremos las cosas ya. Amén. Queremos las cosas ya. Es como el niño, no sé, ¿alguna vez vieron esos payasos que hacen animalitos y cosas con globos? Entonces el niño ve y quiere. Y mientras que el payasito le está haciendo el perrito o el cosito con el globito, el nene llora y quiere quitárselo. Si se lo quita antes, no tiene el perrito, ni tiene la espadita, ni tiene las cosas que te hacen. Porque se lo quitas antes. Porque lloras, porque lo quieres, porque te apura. Y lo tiene que terminar de armar. Y eso lleva un tiempo y lleva un proceso. Son unos segundos. Pero el niño no puede esperar. Lo quiere ya, no importa que no lo termine. Y así somos muchas veces nosotros con lo que queremos y no nos damos cuenta que tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Yo he conocido gente que ha ganado muchas cosas en la vida y que ha obtenido mucho en lo material. Yo he conocido gente, hermano, de que ha sido pobre y hoy es millonaria, trabajando, por supuesto. Pero sabe que ha perdido mucho en la vida. Mucho. Ha perdido mucho en la vida. Y yo he visto los procesos, porque gente que la conozco
desde chico. Y he visto el proceso. Y he visto el tiempo. Y he visto el tiempo de la alegría. He visto el tiempo de la caída. He visto el tiempo de la pérdida. Y es doloroso. Y es doloroso. Y ese no es el camino que el Señor quiere que transitemos. Porque si bien tal vez esperar es doloroso para mi corazón o no me gusta, más doloroso es perder. Cosas que luego me dolerán toda la vida. Y no está bien. Dios nos anhela celosamente y es necesario que cambiemos nuestro corazón, nuestra mente y que dejemos que el Señor nos procese y que seamos enseñados, hermano, para luego pasar un tiempo diferente, pasar un tiempo de entendimiento. Y el hecho de tener un tiempo, pasar un tiempo de entendimiento, un tiempo nuevo, nos lleva a tener paz. ¿Por qué? Porque entiendo, porque comprendo. El niño quiere desesperado el globito y los padres ¿qué le dicen? Espera. ¿Y por qué le dicen espera? Porque el padre sabe y ya tiene un entendimiento y le dice tenés que esperar unos segundos, nada más, y el globo te queda completo y te queda bien. Así tiene que ser. Pero el padre sabe porque ya ha pasado un tiempo y ha aprendido cosas. Asimismo también nosotros debemos aprender. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Sé estar saciado y tener hambre. Pero de todas esas cosas algo aprendió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Pero primero me debo hacer de Cristo. Me debo hacer de Cristo porque aunque tenga abundancia, aunque tenga escasez, yo debo aprender. Debo aprender. Debo ser enseñado. No importa que en la vida te haya salido todo mal o todo bien. Debo ser enseñado. Debo ser procesado en mi corazón. Debo ser procesado porque si no los tiempos me van alejando de Dios. Las cosas que van pasando me van alejando de Dios. Y me voy afanando las cosas de este mundo y me voy alejando de Dios. Entonces Dios nos va haciendo, como quien dice, como una costumbre, salvando distancia, pero para que se entienda. Y nos debemos acostumbrar a charlar con Él. Nos debemos acostumbrar a sentir su amor, su perdón, su favor. Debemos aprender a que Él me regala todos los días algo y yo debo salir adelante. Y cuando digo salir adelante, hermano, debemos aprender como cristianos que no muchas veces todo se tiene que dar para poder salir adelante. Por eso Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo no puedo esperar que todo esté bien para salir adelante. Yo no puedo esperar que todo esté bien para crecer, para disfrutar, para pasar un momento en familia. No puedo procurar que todo esté bien, que todo esté perfecto, para decir gracias Señor, o para predicar el Evangelio. No puedo esperar que todo esté bien, que todo esté perfecto. Yo tengo que salir adelante. Cuando más se predicó el Evangelio y se desparramó el Evangelio fue cuando la iglesia era perseguida. ¿Y dónde estaban los cristianos? Y algunos viviendo en una cueva. ¿Pero qué hacían? Predicaban el Evangelio, buscaban de Dios. No esperaban que todo esté bien. Señor, que yo tenga la casita, el auto, esto, lo otro, te voy a servir. En una cueva se escondían. Pero no callaban su boca y predicaban el Evangelio. Y no esperaban que todas las cosas y todo esté bien para poder llevar el mensaje, para poder avanzar, para poder buscar de Dios. Sino que lo que ellos hacían era lo que el Señor les había mandado. Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces,
Debemos comprender cómo el Señor hace las cosas y por qué. La palabra de Dios nos habla y nos dice, si en lo poco me fueres fiel y en lo mucho te pondré. Pero debemos ser fieles en lo poco para poder pasar a lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podremos obtener lo mucho? ¿Cómo podremos obtener lo mucho si no somos fieles en lo poco? Por eso tiene que haber un aprendizaje en el creyente, hermano. Con esto no te estoy diciendo que el Señor no pueda tener misericordia de ti o que el Señor no conozca tu corazón y sepa que si el Señor te entrega algo, no va a cambiar nada en tu vida. Porque hay áreas en las que el Señor confía en nuestras vidas. Amén. Pero hay áreas que el Señor sabe que no puede confiar. Sabe el Señor que el corazón del hombre es corruptible. Entonces es necesario el proceso. Fíjate todos los años de proceso que tuvo David. Y fue un gran rey. Pero también en todo, más allá de que pasó todos esos años de proceso, y luego tenía todo el poder, luego tenía todas las riquezas, y allí fue donde cometió los errores. Porque el corazón del hombre es corruptible, por eso hay que tener cuidado y siempre el Señor tiene que seguir procesando nuestros corazones y nuestras vidas. Porque una vez que lo tenemos todo, el corazón del hombre se vuelve orgulloso. Cuando no tenemos, pedimos. Fíjate, hermano, ¿cuándo buscamos más a Dios? ¿Cuando estamos agradecidos porque lo tenemos todo o cuando estamos mal? Cuando estamos mal buscamos más a Dios. Amén. Cuando estamos mal buscamos a Dios. Cuando tenemos una circunstancia difícil buscamos más a Dios. Pero nunca buscamos a Dios cuando hay abundancia, cuando todo está bien. No lo buscamos de la misma manera. Y el Señor sabe que tiene que quebrantarnos para que nosotros le podamos encontrar a Él, para que nosotros podamos buscarle. Y aún si tú quieres, a veces tenemos que pasar por situaciones feas, dolorosas, y el Señor pone a veces quebranto en nuestras vidas para que lo podamos encontrar, para que lo podamos buscar de todo corazón. Porque al Señor no se lo encuentra diciéndole, bueno, estoy aquí, mira, si uno anhela las cosas de Dios, yo tengo que hablar con Dios. Entonces yo no puedo, por ejemplo, anhelar las cosas de Dios y no orar. Es inviable, o sea, no coincide una cosa con la otra. Querer las cosas de Dios, pero no orar. Porque orar no es una penitencia. Sino orar es poder limpiarse, es poder sacar las cosas que en el transcurso del día o en el transcurso de la vida se van pegando, las frustraciones, el hecho de que muchas veces recibimos cosas que no son buenas para nuestras vidas y tenemos que sacarlas. Cuestiones que generan nuestro corazón, nuestra mente, que también hay que sacarlos porque no nos sirve, porque ocupa tiempo. Y ir tomando la verdad de Dios e ir sacando la mentira. Pero si yo no oro con Dios, no hay manera de que yo pueda hablar de Él o pueda hablar las cosas de Él. Si yo no hablo con el Señor, ¿cómo voy a aprender las cosas de Él? Si yo no tengo charla con Él, ¿cómo voy a poder yo llevar adelante las cosas de Él? Si yo quiero ser un empleado, mínimamente tengo que escuchar a mi jefe si quiero ser un buen empleado. Pero con Dios no, creemos de que las cosas funcionan igual así. Y no funcionan igual. Y no es porque Dios juzgue de manera tajante y diga, bueno, este ora más, este ora menos. No, es porque yo necesito acercarme a Dios. Porque yo necesito acercarme a la luz. Porque yo necesito despojarme de lo que me carga este mundo. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Necesito descansar. Aquel que ha conocido el descanso, el amor de Dios, necesita acercarse a Dios. Pero no puedo hablar de Dios si no charlo con Él, si no hablo con Él, si no lo conozco. Y entre más tiempo pase con Él, más lo voy a conocer.
No hay secreto en ello. Y entre más tiempo pase con Dios, más lo voy a conocer. Y hablo de conocer al Señor, no conocer del Señor, que es una cosa diferente. Tú puedes leer la Biblia y saber un montón de cosas de Dios. Pero lo que el Señor nos invita es a conocerlo a Él, a tener una relación directa con Él. Y luego el libro me va a guiar y me va a ayudar, porque es palabra de Dios. Pero si yo me aprendo la Biblia académicamente, la palabra de Dios no tiene un cambio dentro de mi corazón. Solamente la palabra queda en mi mente. Y yo la puedo utilizar y puedo usar cierta sabiduría que está en la palabra, pero otra cosa es tener una relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y ahí yo empiezo a aprender. Y empiezo a ser edificado para poder aprender a vivir en la abundancia y en la escasez. Si yo no aprendo, si tengo abundancia, recuerda, tengo que aprender. Si tengo escasez, tengo que aprender. Y ahí no nos gusta mucho, porque a nosotros nos gustaría orar, venir a la iglesia y que Dios haga en nuestras vidas. Pero el tema está que cuando Dios empieza a hacer en nuestras vidas, muchas veces nosotros no aceptamos los métodos de Dios. Imagínate el mundo cuando empieza a comprender de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente piensa y dice, ¿quién por amar al mundo va a entregar a su Hijo para que muera, para que lo azoten? Listo, ya está, no se cierran a los métodos de Dios. Cuando leen que el Señor le pidió a Abraham que mate a Isaac, se les terminó el cristianismo. Porque dice, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿Y qué clase de Dios es que me mande a mí a que mate a mi hijo y luego lo prenda a fuego? Porque eso es lo que tenía que hacer Abraham. Amén. Degollar al hijo y luego prenderlo a fuego. ¿Qué clase de Dios es? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Aquel que se anima a cruzar ese umbral, aquel que se anima a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene Dios para mí? Ese termina conociendo la verdad de estas cosas, la verdad de la cruz, la verdad de Abraham e Isaac. Y no conozco la Biblia por parte, o a Dios por parte, como hay gente que dice que siguen en los mandamientos y no conocen la gracia. Es como que los mandamientos son una parte y bueno, después cuando vino Jesús es otra, y la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo el Señor ya estaba y que todo fue hecho por Él y para Él y en Él subsiste, pero para ellos Jesús comienza en el Nuevo Testamento. Entonces no termino de cruzar el umbral, no termino de quitarme el velo, pero la gente no puede entender y se les termina ahí el camino en Cristo Jesús. Y está hecho a propósito. ¿Y por qué a propósito? Y para aquel que se anime a ir a buscar un poco más, pueda encontrar la riqueza. Y cuando hablo de las riquezas, hablo de la enseñanza, hablo del poder, hablo de las cosas que están ocultas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Pero tengo que avanzar, tengo que quitar el temor, entender que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí y seguir adelante. Pero yo no puedo seguir mi vida común y corriente, pensar como siempre, actuar como siempre y que haya cambios en mi vida y que Dios me ayude. No existe, quítalo de tu mente. Quítalo de tu mente. Porque eso no existe. Sí, Dios tendrá misericordia, sí, pastor, pero Dios me ama. Claro que sí, con amor eterno. Y antes que nosotros le conociéramos a Él, Él ya nos amaba. Y le amamos ¿por qué? Porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Entonces ni siquiera eso es de nosotros. Pero si yo quiero seguir pensando, viviendo de la misma manera, o vivir, hay gente que compara, no, porque compara su vida con la gente que no va a la iglesia. Y ese es otro error que cometemos los creyentes. Amén. No, sí, porque yo conozco a otro que, o porque tu vida es tu vida, la vida en los creyentes es diferente. Los procesos, los tiempos, todas las cosas son diferentes.
Entonces yo debo comprender y no puedo comparar mi vida o querer comparar mi vida con la vida del que no es creyente. No es así. No es así. Porque el Señor me va a enseñar ¿a qué? A tener el mismo sentir que hubo en Él. ¿Cuál? El que lo dejó todo para que otros puedan vivir. La persona que no cree en el Señor piensa en Él. No porque yo. Tú tienes que escuchar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. No, es que yo. No, lo que pasa es que yo. Porque yo tengo vida, porque yo esto, porque yo. No porque yo. No hay una entrega. No ha vencido eso. Piensa en la persona. Amén. Piensa en la persona, en uno mismo. Y uno dirá, bueno, pero no hay que pensar en uno mismo. Claro, pero no a ese nivel. No a ese nivel. Amén. No a ese nivel. Yo hablaba una vez con una persona y me decía, no, a mí me gustaría tal vehículo. Sí, es bonito, ¿no? Sí, es bonito. Me gustaría también tal vehículo. Viste que esto, lo otro, sí. Y tal vehículo. Y le digo, pero tiene todos los vehículos que vos me hablás tienen 2 asientos, ¿no? ¿Y tu familia? Bueno, pero es para andar yo, dice. Claro. Yo sacaba la cuenta porque todos los vehículos que me hablaba tenían 2 asientos. Y digo, ¿y dónde vas a llevar tu familia? No, pero es para andar yo. No, le digo, vos tenés que pensar en tu familia, en que tienen que entrar todos, le digo. Bueno, pero a mí me gustan ese, dice, y tienen 2 asientos. Y si tuviera el dinero me lo compraría. El Señor pensó en todo, no pensó en Él. Y ese sentir tiene que haber. ¿Y por qué? Y porque si yo aprendo, puedo enseñar. Si yo aprendo, puedo enseñar a los míos. Si yo aprendo, cambia mi mente, mi corazón. Si yo aprendo, el Señor me lo da, porque aprendí. Pero tengo que esforzarme y salir adelante. No es mágico, hay que aprender. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo he sido enseñado. Amén. Yo he sido enseñado. Yo he sido enseñado. Entonces, déjate enseñar por Dios. Deja que el Señor te procese en tu vida, en tu corazón. Que no seas una persona indolente. Deja que el Señor te enseñe. El apóstol Pablo dijo, yo fui enseñado. No dijo, yo comprendí, me pareció, o después del tiempo me di cuenta. No, yo fui enseñado. A tener abundancia, a tener escasez, a ser saciado o a tener hambre. Y hoy me doy cuenta de que he pasado todas esas situaciones y sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el fin? Fuera el temor, fuera los tiempos. No teme al porvenir. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene la escasez, viene la abundancia, viene la enfermedad, viene el pleito, viene la dificultad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso hubo un proceso, un tiempo. Y un tiempo de enseñanza. Y cuando yo aprendí, pierdo el miedo. Y sé que Dios está conmigo. ¿Y por qué? Y porque he pasado por los tiempos y lo he aceptado. Y siempre he buscado a Dios. Y me he dado cuenta de que Dios siempre está conmigo y que tiene todo bajo control. Por eso digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración. Para aquellos que no conocen del Señor o que nunca han aceptado a Cristo en su corazón, yo les invito a que puedan hacer una oración para recibir al Señor. Aquel que reciba al Señor en su corazón, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén.
Por eso tú le tienes que dar permiso al Señor que entre a tu vida, a tu corazón, para que pueda empezar a obrar. Solamente si tú le das permiso, el Señor empezará a obrar. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, ayúdame a tener paciencia y a poder aprender lo que tú me quieres enseñar. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, por esta bendición, por esta salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.